vamos a empezar entonces el seminario del día de hoy, que está a cargo del doctor Luis Moreno Armella. Luis es miembro de nuestra planta académica del doctorado de STS, solo que le habíamos dado un receso sabático mientras estuvo participando en la comisión dictaminadora del ENIC, que además fue el presidente de esa comisión. Entonces es mucha chamba eso. Espero que sea la jefatura ahora del departamento de la Biblioteca sea más bien. Pero como lo tenemos aquí muy cerquita, entonces sí podemos tener éxito para crecerle el brazo y que nos presentara una plática que es bueno introducir además a Luis con las nuevas generaciones de nuestro doctorado, y pues su título ya es muy atractivo: la sustancia de los objetos matemáticos. Sí. Entonces adelante. La idea de esta plática surge de una preocupación de mucho tiempo sobre el campo de la educación matemática. Tiene que ver con los modos de existencia, o sea, sobre cómo existen los objetos matemáticos. Yo tuve un profesor, Alfredo Caicedo, hace muchos años, que yo estaba destinado originalmente a estudiar literatura. Tenía una beca del British Council y me iba dentro de 8 meses a Inglaterra. Y en ese momento aparecieron los cambios de programa en Colombia, donde estudié la preparatoria, y cambiaron el curso de latín, que era el que había en el último año, en el tercer año de la preparatoria, y pusieron cálculo. Y entonces, con el profesor Alfredo Caicedo, pues vi una manera distinta de concebir las matemáticas, y fue tan radical pues que el British Council no entendía cómo podía hacer ese cambio tan drástico según ellos. Y yo les dije pues que yo estaba dispuesto a irme si me dejaban ir a estudiar matemáticas, ya no literatura. Eso no fue posible, desde luego. Entonces el cambio fue pues perpendicular al otro, ¿no? El profesor Caicedo era una persona muy reflexiva. Llegaba al pizarrón y lo borraba cuidadosamente todo, y de repente él se quedaba pensando, y de repente empezaba a hacer con sus manos como la forma de una función, como la derivada. O sea, uno empezaba a verlo y uno se daba cuenta que había como una película en su imaginación, a través de la cual él estaba como formulando alguna pregunta, encontrando la manera de formular un problema para nosotros. Mucho tiempo después entendí que de alguna manera lo que él hacía, todos estos gestos, pues eran parte de la capacidad simbólica que tenemos los seres humanos. Pues era otra manera de representar algo que ocurría en su imaginación. Y de alguna manera pues uno con el tiempo fue entendiendo de que hay todas esas gestos, palabras, grafías que uno puede hacer sobre un papel o sobre una pantalla, son de alguna manera acciones que prolongan, digamos, lo que uno puede llamar la sustancia material. No va más allá de la sustancia material de las cosas. Esto es algo que en el desarrollo de la humanidad ha sido decisivo. En un libro reciente que se llama De animales a dioses, Harari, el autor, Yuval Harari, dice que habla de una revolución cognitiva. Y en un libro que reseñé hace un tiempo en Avance y Perspectiva, un libro que se llamaba ¿Qué mundo tan raro? Es una traducción de un título de un verso de Shakespeare, así lo llama el autor. Habla precisamente de esta capacidad
capacidad simbólica, marcando como el inicio de una especie de revolución cognitiva en el desarrollo de la especie, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una figura encontrada en una cueva en Alemania, hace del orden de 32.000 años. Y si ustedes ven, pues es una figura humana, un cuerpo humano, excepto por su cabeza. Su cabeza, que es la cabeza de un león, es el hombre león. Esto es casi podríamos llamar una definición de lo que es un símbolo. O sea, es cualquier cosa que nosotros usamos para que tome el lugar de otra cosa. Cuando decimos la palabra gato, efectivamente ahí caben, como en el poema de Borges, caben todas las rosas, aquí caben todos los gatos, ¿no? O sea, no estamos señalando algo particular, estamos señalando otra cosa que no estamos viendo en ese momento. Entonces, digamos, las palabras del lenguaje, que son símbolos, pues toman el lugar de otra cosa. Si decimos toneladas, no necesitamos hacer ningún esfuerzo. La palabra está tomando el lugar de las toneladas, etc. Entonces, eso es lo que es un símbolo. Es algo que toma el lugar de otra cosa. Y esta capacidad, digamos, de poder trasladar acciones u objetos a otro ámbito, en este caso al ámbito simbólico, ha sido algo decisivo en el desarrollo de la cultura, digamos. Es el momento en el que en el desarrollo de nuestra especie abandonamos el terreno exclusivamente biológico y tenemos acceso a una nueva dimensión del desarrollo, que es el desarrollo cultural, el desarrollo de la cultura. Nunca vamos a dejar, desde luego, de tener una realidad biológica, ni física, ni nada por el estilo, pero añadimos una nueva dimensión de desarrollo, que es la dimensión cultural. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, sintetizar esto? O sea, lo que nosotros hacemos es que somos capaces de imaginar cosas que no existen. Y más tarde creemos en la existencia de estas cosas, ¿no? Nosotros creemos en la Corte Suprema de Justicia. Eso es una cosa que nosotros inventamos, ¿no? Creemos en muchas cosas que son objetos totalmente simbólicos, totalmente conceptuales, y los hacemos reales. O sea, nosotros extendemos el mundo material con el mundo de lo simbólico. O sea, es el mundo humano, después un mundo que podemos llamar híbrido, que tiene simultáneamente una dimensión material y una dimensión conceptual, ¿no? Entonces, esto pues es de alguna manera algo que ha sido crucial en el desarrollo de nuestra especie y que va a ser absolutamente fundamental en el desarrollo de las teorías, de las ciencias, etc. La capacidad simbólica, eso es como el origen de una revolución cognitiva, es una ruptura con continuidad, ¿no? Al mismo tiempo, en el paso de la dimensión biológica a la dimensión cultural de nuestra especie. Entonces, una figura que es bastante conocida, se llama La traición de las imágenes. Es un cuadro que pintó un pintor belga en 1928, René Magritte. René Magritte, que tiene muchos cuadros, inventó este cuadro, que es tiene esta leyenda, dice: esto no es una pipa. Uno la ve y dice: pues está muy bien pintada, sí es una pipa. Pero en realidad, pues es que uno no puede fumar con esa, ¿no? Entonces, si fuera una silla y diría esto no es una silla, pues porque uno no se puede sentar ahí, etc. Entonces, uno que dice, bueno, claro que no es una pipa, es muy obvio, ¿no? No se puede fumar con ella, pero en efecto representa muy bien a una pipa que posiblemente con ella estaba fumando Magritte cuando pintó el cuadro, o la tenía por allí en una bonita cajita, etc. Entonces, este cuadro, imaginemos nosotros que Magritte tiene un hermano que es matemático, que además es un poco bromista, ¿no? Y entonces el hermano de Magritte, cuando Magritte le dice que por qué cree que esto no es una pipa, el hermano se queda pensando y decide hacerle una broma.
Entonces en la noche pinta en otro lienzo por allí de sobra que tenía Magritte, pinta un cuadro y le dice, esto no es una circunferencia. Entonces el Magritte, el pintor, le dice, pues está copiando mi cuadro, ¿no? Pues claro que sí es una circunferencia. Entonces, en el caso este, pues el hermano de Magritte, el matemático, le muestra la pipa, dice, esta es la pipa, ¿no? Yo la tengo en la mano, la que tú pintaste aquí. Entonces dice, pero este es el cuadro que he pintado. ¿Dónde está la circunferencia que está representada en este cuadro? Pues no está en ninguna parte, ¿no? No está en ninguna parte. Es como si yo escribo la palabra gato y digo, pero ¿cuál es el gato que está representado en esa palabra? Ninguno. Ninguno en particular y al mismo tiempo todos, ¿no? Entonces esto no es una circunferencia, porque yo no tengo un objeto en el mundo material que yo haya copiado y lo haya puesto aquí, ¿sí? Entonces, esto me dice ya que el modo de existir, pero nosotros sabemos que hay circunferencias, nosotros sabemos que hay circunferencias. Si dijéramos las circunferencias han desaparecido, eso no, pues ¿cómo? No van a desaparecer, ¿no? Pero si una montaña ha desaparecido, estamos más dispuestos a creerlo, porque hubo un terremoto tremendo, etcétera, y una montaña se cayó. Pero las circunferencias no hay manera de que, digamos, han desaparecido. Sin embargo, no las podemos tomar con la mano. Entonces aquí empiezan a aparecer las diferencias, empieza a insinuarse un modo de existencia distinto al modo de existencia de los objetos materiales. Entonces uno puede tener la fotografía de un teléfono celular ahí en el dedo y uno puede decir, pues es la fotografía de este, ¿no? Pero de este yo no tengo nada en las manos que pueda decir que esto es una circunferencia. Entonces, sin embargo, si está bien hecha, uno está dispuesto a creer que sí es una circunferencia, pero no porque porque sea el modelo de una circunferencia material que existe como existe la pipa de Magritte, sino porque es un objeto conceptual que de alguna manera captura otras cosas, ¿sí? Bueno, voy a regresar a este ejemplo un poco más adelante. Tomemos por ejemplo el caso, vamos a compararlo con otras cosas que nos son a veces más familiares. Uno dice Aureliano Buendía, pues quienes hayan leído 100 años de soledad, pues saben que hay por ahí un personaje muy importante que se llama Aureliano Buendía. Si yo quisiera la fotografía de Aureliano Buendía, no la tengo. Todos sabemos quién es Aureliano Buendía, pero no ha desaparecido. Sigue teniendo la misma edad desde hace 48 años. ¿Sí? Sería bueno, ¿verdad? Sin embargo, pues no tenemos una fotografía de él. No tenemos una fotografía de él. Pero sabemos que existe. Entonces, ¿dónde existe? ¿Dónde está? Dice, bueno, pues está en la imaginación, está en una novela. Bueno, podría estar en esta, ¿verdad? Esta es la primera edición de 100 años de soledad, una edición de 3.000 ejemplares. Era una fotografía completamente, no sabían qué fotografía poner en la editorial sudamericana y pusieron ese barco, y esa edición pues ya se volvió carísima, ¿no? Esa es la primera. Después salió la nueva con el dibujo de Vicente Rojo. Entonces uno dice, bueno, existe ahí, ¿no? Ahí fue creado, posiblemente en otra novela, pero podemos decir que fue creado aquí. Entonces, ¿pero qué es la novela? La novela es, obviamente, hay algo de la imaginación del autor, pero hay un texto, y ese texto, que es una construcción completamente simbólica, le da existencia a los personajes que están allí. Desde luego, esos personajes se parecen a las personas, pero no son personas, no envejecen, les pasan otras cosas. Si se mueren, es en la novela, no se mueren en este otro mundo en el que estamos nosotros. No quiero decir en la vida real, porque creo que esto también es parte de la vida real, ¿sí? Tienen otras características. Es como la circunferencia, ¿no? O sea, se parece a muchas que nosotros vemos por aquí, muchas que nosotros construimos o muchas que nosotros creemos reconocer, ¿no? En el mundo. Es decir, porque
nosotros vemos un poco con un ojo muy teórico, ¿no? Yo antes no veía fractales, pero desde que estudié un poquito de fractales y lo que eran la autosimilaridad, etcétera, cada vez que veo un árbol seco veo un fractal allí, ¿no? O cuando veo un pavimento roto así con una curva con muchos picos, pues uno ve fractales ahí, o sea, uno ve siempre con una teoría, o sea, uno no ve así con el ojo desnudo, uno siempre ve, ver es interpretar, ¿no? O sea, lo que uno hace es que uno interpreta. Entonces es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Aureliano Buendía es algo que existe, pero existe en la realidad, en esta realidad. O sea, nosotros creamos un mundo simbólico y allí objetivamos cosas. O sea, Aureliano Buendía existe objetivamente en este mundo. Ahí está, existe objetivamente en este mundo. Pero esa manera de existir es una manera distinta a la manera de existir cualesquiera de nosotros que estamos aquí, ¿no? Sí, pero es una prolongación del mundo material. O sea, el mundo humano es una prolongación del mundo material. O sea, y eso viene, todo esto viene justamente de la capacidad simbólica que tenemos los seres humanos. Perdón, pero ahí lo que pasa es que hay dos pasos. El primero es que tú no puedes imaginar nada que no hayas conocido, que hayas visto. Pero después, esa capacidad que tienes de ver, y de ver ya no las cosas que ves, sino de tu imaginación, sirve para crear cosas que no existen, pero ahora sí existen en tu mente. Yo lo vería un poco distinto, podemos verlo un poco más adelante. Yo no creo que sea exactamente así, pero es otra interpretación que podemos concebir. Es decir, yo creo que evidentemente todo aquello en lo que uno piensa es algo que viene de fuera. Lo primero que internalizamos es el lenguaje, digamos, las costumbres, el lenguaje, etc. ¿Sí? Y luego, evidentemente, hay una capacidad generativa que tienen los sistemas simbólicos. Por eso dije que el mundo humano es un mundo híbrido. No dije que fuera exclusivamente un mundo simbólico, sino un mundo híbrido. Estamos siempre entre las dos cosas. Y de alguna manera generamos una duplicación de ese mundo de manera simbólica. Pero siempre estamos yendo de uno al otro. Evidentemente, porque los símbolos, de alguna manera, tienen que tener significado, ¿no? Y pues muchos significados, tenemos experiencias muy primarias, muy primigenias, a través de las cuales podemos construir y mezclar luego con el mundo simbólico. Uno puede levantar un balde de agua muy pesado, uno es niño y no puede ponerle, pesa mucho. Esa noción de peso uno la adquiere evidentemente en el mundo material. Y cuando va buscando lagartijas por allí, pues sabe que están vivas, ¿no? Y después uno puede hablar de un amigo que le ha tocado vivir una vida muy pesada, ¿no? Y entonces ahí esa metáfora genera un nuevo significado, ¿no? Entonces no viene exclusivamente de un lugar, sino de ese mundo híbrido, ¿no? Entonces cuando nosotros decimos esto, como en el caso de los círculos, los números naturales han desaparecido y no lo podemos creer que desaparece una montaña, pero no podemos creer que desaparecen los números naturales. O sea, hay una forma de existencia simbólica, ¿sí?, que puede ser tan estable, y por eso la mayoría de los matemáticos son platónicos, porque es que eso es una realidad tan tangible, tan fuerte, que es muy difícil no sentirla, ¿no? No sentirla. Los números naturales han desaparecido, es algo que desde luego no podríamos creer si viviéramos en el periódico que dice que esto ya no significa nada. Esos símbolos que hay allá no significan nada. Pues no puede ser, ¿no? Pero ¿dónde existen ahora esos números? Evidentemente existen en el mundo de la cultura, existen en el mismo mundo donde existen las sonatas, las suites de cello de Bach o cualquier cosa, ¿no? Existen en ese mismo lugar, son objetos conceptuales, simbólicos en el mundo de la cultura. Ahí es donde existen los objetos matemáticos, en el mundo de la cultura. No me refiero solo exclusivamente al modo
a lo que significan, porque nosotros evidentemente los interpretamos, igual que las palabras, ¿no? Igual que las palabras. Pero si uno dice solidaridad, evidentemente eso está pleno, lleno de sentido y de significado, pero la única manera de acceder a ello es a través de la palabra, ¿no? Si uno está hablando de ello. Y en el caso de los objetos matemáticos, nosotros también tenemos esta forma de existir. Lo que estoy tratando es de hablar del modo de existencia de objetos conceptuales, en particular de objetos matemáticos, en este caso, ¿no? Es decir, ese es otro modo de existencia que extiende el modo de existencia material, pero tiene un grado de objetividad muy alto. O sea, los símbolos tienen la capacidad de objetivar ese mundo conceptual del que hablan, ¿no? O sea, entonces, igual que decimos, existen las funciones, existen las integrales, existen los procesos de límite, todo esto es porque nosotros, el modo de existencia que prolonga o que extiende este modo de existencia material es un modo de existencia que cristaliza acciones, no solo objetos del mundo material. Evidentemente nosotros, cuando decimos triángulos, rectas, etc., podemos verlas en el mundo material, porque ya las hemos puesto allí. Nosotros las ponemos, las extraemos y las regresamos y las volvemos a poner. O sea, es un ir y venir, un vaivén, ¿no?, que nosotros tenemos allí. Pero lo que uno objetiva cuando dice el 1, el 2, el 3, no son cosas que están en el mundo material. Lo que uno objetiva son acciones, o sea, es una reflexión sobre las acciones que nosotros hacemos en el mundo material. Entonces, en ese sentido, los objetos matemáticos son cristalizaciones, objetivaciones de acciones que nosotros hacemos. Nuestro sistema nervioso nos da la capacidad de ver el mundo, así como lo vemos en colores, también lo vemos en formas. Pero esas formas no son las formas matemáticas todavía. Y podemos ver diversidad de cosas, podemos ver numerosidad, pero esa numerosidad no son los sistemas numéricos. Esa numerosidad no tiene el teorema fundamental de la aritmética dentro de ella. Esas son cosas que nosotros desarrollamos una vez que hemos objetivado estos objetos matemáticos. Entonces los exploramos como si fuesen objetos materiales. O sea, pero lo que nosotros objetivamos, los objetos matemáticos, son las acciones humanas. Los primeros sistemas numéricos no eran como el de los números naturales, como estos. Los primeros sistemas numéricos, por ejemplo, los que hacen los sumerios en Babilonia, los inventan simultáneamente con la escritura cuneiforme, pues son sistemas numéricos totalmente contextuales. Digamos, el 1 es 1 si estoy hablando de recipientes de aceite, pero el 2 no es el 2, no son 2 recipientes de aceite. Ese mismo número da existencia numérica a otra cosa si estoy hablando ahora de cortes de tela. El sistema numérico que utilizo es distinto al sistema numérico que utilizo si estoy hablando de ovejas, o si estoy hablando de aceite, o si cada vez que cambio lo que estoy contando, cambio el sistema numérico. Es decir, es un sistema numérico totalmente vinculado a esa acción concreta. Lo que nosotros hacemos con este sistema numérico es extraer de esa reflexión de contar, extraemos, o sea, vamos a un nivel de abstracción un poco más arriba y tenemos un sistema numérico que no es contextual, que nos sirve para contar deseos u objetos materiales, ¿no? O sea, hay esa diferencia que es muy grande allí. Entonces, ese modo de existencia es el modo de existencia. Lo que hacemos es eso, o sea, las matemáticas son la cristalización puede ser de nuestras observaciones sobre el mundo, pero son la cristalización de las acciones reflexivas que nosotros hemos hecho sobre el mundo, o sea, de las reflexiones que hemos hecho sobre el mundo material. Ese es el modo de existencia de los objetos matemáticos. En ese sentido,
tienen una existencia simbólica. Y hay una manera, esa existencia simbólica, hay una manera, o sea, nosotros sabemos que los entes simbólicos no son accesibles mediante instrumentos, no hay microscopios para ver objetos matemáticos, ni telescopios, ni tampoco hay aceleradores de partículas. En Ginebra no han podido ver ningún objeto matemático, porque no son objetos materiales. Entonces el modo de acceso que nosotros tenemos a los objetos matemáticos es el modo de acceso que nosotros tenemos, por ejemplo, a los personajes de una novela. ¿Qué hacemos si queremos tener acceso a los personajes de una novela? Pues tenemos que leer la novela y tenemos que desarrollar una actividad simbólica, en este caso es la lectura. El único modo de acceso que nosotros tenemos a los objetos materiales, a los objetos matemáticos, es a través de los sistemas de representación que nosotros tenemos. No hay otra manera. O sea, yo tengo, por ejemplo, ahora quiero hablar de funciones, entonces puedo hablar de una tabla de valores. Entonces, el valor de la X le corresponde a este valor de la Y, puedo tener ahí una tabla de valores, puedo ver que la función cambia de signo, etc. ¿De qué otra manera tengo acceso a la noción de función? Bueno, pues puedo tener la gráfica de la función, veo que la función es creciente, que oscila mucho, y fíjense que la puedo representar allá, o la puedo usar mi propio cuerpo como sistema de representación. Yo puedo decir que la función oscila mucho y hago así. Me parece que este es un modo de representación muy evanescente. Una vez que hago así, ya desapareció, o sea, se borra muy rápido. Es como si estuviera escribiendo y se borra en cuanto termino. Entonces, la única manera de acceder a los objetos de las matemáticas es a través de los sistemas de representación. Ahora, el problema, no el problema, pero la característica que tienen los sistemas de representación de las matemáticas es que son sistemas de representación para la acción, es para hacer algo con ellos, no solo para representar de una manera estática, ¿no? Sino que siempre el sistema de representación que necesito es un sistema de representación dinámico. Si yo tengo x cuadrado más x, eso es igual, puedo factorizar x, factor de x más 1. Entonces hay operaciones dentro del sistema simbólico de las matemáticas. Si yo tengo una derivada, puedo calcular la derivada de la función. Si tengo la expresión algebraica de la función, puedo producir la gráfica. Es decir, puedo ir de un sistema de representación a otro. Siempre y cuando tengas la lente capaz de entender ese simbolismo. No. Siempre y cuando lo que yo voy a hacer al poder ir de un sistema de representación a otro, desde luego, es que los símbolos tienen significado, los símbolos se refieren a algo, hay un campo de referencia. En principio yo puedo tener mucha observación de ver que hay cosas que crecen, veo llenar recipientes y veo que crecen, veo que cambia la temperatura, veo que cambia, cuando pongo a hervir agua, en un momento dado empieza a hervir, después de un cierto rato cambia la temperatura. Todas estas son acciones, son experiencias que uno tiene, pero esas no son experiencias matemáticas. Las experiencias matemáticas van a ocurrir cuando yo simbolice todas estas cosas y produzca la noción de función creciente, de derivada de una función, etc. Pero evidentemente que hay siempre hay un sistema, hay toda una semántica que atraviesa todo esto. Cuando uno ve un pizarrón lleno de símbolos matemáticos y uno no tiene ni idea que hay ahí, pues no importa cuánto tiempo se quede mirándolo, va a seguir igual. ¿Sí? El problema es que si yo estoy discutiendo con un matemático y yo empiezo a hacer una serie de grafías, él inclusive puede detectar que estoy cometiendo un error, porque hay todo un campo semántico que va debajo de eso. Pero la única manera de que él detecte de que yo estoy cometiendo un error es porque yo estoy produciendo unos símbolos, porque estoy produciendo una actividad simbólica. Y es en ese sentido que digo que la única manera de acceder a los objetos matemáticos es a través de los sistemas de representación. Es decir, esos son los verdaderos microscopios o telescopios o aceleradores de partículas que existen en las matemáticas, es decir, son los sistemas de representación simbólicos. Y en ese sentido la actividad matemática es esencialmente una actividad simbólica.
simbólica. Esto no quiere decir que no haya una semántica, o sea, si no hay una semántica, pues no hay nada. Bueno, ese es el meollo de lo que yo quiero decir sobre lo que son los objetos matemáticos y sobre la forma de representación de esos objetos matemáticos, la forma de acceso a esos objetos matemáticos. Esto es uno de los problemas que se ha encontrado que son centrales en el campo de la educación matemática, el modo de existencia, porque un estudiante llega a su casa y le pregunta, y uno lo ha visto muchas veces, ¿qué pasó hoy? ¿Estuviste en clase de matemática? ¿Y de qué habló el profesor? Yo no sé de qué habla, o sea, es porque hay una ruptura en la comunicación. El profesor empieza a hablar y el estudiante no sabe de qué está hablando. Yo di un curso de geometría hace muchos años, en una preparatoria un poco para ver qué pasaba allá sobre la noción de lo que era una demostración en matemáticas. Entonces, yo quería, no recuerdo exactamente qué era, que un ángulo era igual a otro, entonces había hecho ahí los dibujos. Y el estudiante simplemente dijo, yo puedo demostrarlo, yo era un estudiante muy inquieto, entonces trajo un cartoncito y lo dobló y lo puso en el primer ángulo y después puso el cartoncito en el otro ángulo. Yo lo había hecho con la regla, entonces estaba bien hecho el dibujo. Y lo puso y vio que el ángulo, obviamente, hacia el ojo, pues, coincidía, ¿no? Entonces era la demostración de que ese ángulo era igual. O sea, de que el ángulo era, de que el ángulo este era igual al otro. Entonces dije, bueno, hice la figura un poco más complicada y el ángulo que debía ser igual ya no estaba en el pizarrón, ¿no? O sea, hice la figura muy grande, usé un poco la máquina y pues no estaba en el pizarrón, entonces ya no podía hacer ese tipo de demostración. ¿Y cómo te puedes convencer ahora, no? Y en ese momento me di cuenta que los estudiantes no tenían claro, o sea, creían que el objeto matemático era la grafía que estaba en el pizarrón. O sea, el nivel de conceptualización era prácticamente inexistente. En ese caso, y eso ocurre con mucha frecuencia en el salón, una idea tan fundamental, tan crucial en matemáticas, que es lo que sustituye a todos los laboratorios, que es la idea de demostración, no se puede cristalizar en la educación porque no hay un modo de existencia claro sobre, o sea, cuál es el objeto de ese discurso matemático, de qué se está hablando. No se están hablando de triángulos o de cuadrados o de circunferencias que existen en el mundo material, sino se están hablando de la cristalización de acciones humanas, o sea, el modo de existencia de las matemáticas es distinto. Hoy en día tenemos acceso a los sistemas de representación digitales. Este problema en este momento ofrece unas posibilidades que son realmente nuevas. Cada vez que ha habido una tecnología siempre ha habido, digamos, como el anuncio de que con esta sí vamos a poder resolverlo, ¿no? En los años 80 en Filadelfia había, en la universidad decía, bueno, es que ahora que ya empezamos a tener la posibilidad de tener radio en todos los salones de clase, ahora ya vamos a poder resolver el problema de la educación. Después más adelante apareció, donde decían, ahora ya tenemos los CDs, ya el estudiante se puede llevar todo el curso en el CD, lo mismo, ya se va a resolver el problema. Pero eso en realidad no había ninguna reflexión sobre por qué eso podía ocurrir. Y no había ninguna reflexión sobre qué era lo que se estaba tratando de comunicar. Era lo que se estaba tratando de comunicar. O sea, simplemente poner un libro en un CD no cambia nada desde el punto de vista conceptual, o ponerlo en una grabación de radio, pues no cambia nada, ¿no? Pero yo creo que ahora hay una diferencia, y es que la manera como estamos tratando el problema de la enseñanza de las matemáticas usando los sistemas digitales sí cambia, porque previamente tenemos esta reflexión sobre la naturaleza de los objetos matemáticos. O sea, es la primera vez que hay una reflexión matemática que antecede la mediación de la tecnología. Yo creo que esto hace una diferencia. Y entonces, lo que hacemos nosotros, lo que podemos hacer con la mediación digital,
es que estos objetos matemáticos que existen simbólicamente, nosotros tenemos una simbolización de ellos sobre la que podemos intervenir directamente, cosa que no ocurre cuando nosotros tenemos solo la representación sobre el papel. Cuando yo tengo la representación sobre el papel, entonces le voy a poner una figura. Entonces ponen una figura como esta y lo ponen sobre el papel. Imagínense que es sobre el papel. Yo les digo, la circunferencia que está dentro tiene mitad de radio de la otra. Voy a rodarla sin que se resbale, o sea, voy a rodarla, que vaya rodando una sobre la otra. Y yo me pregunto, el punto D está aquí, ¿verdad? El punto D, ¿qué trayectoria va a seguir? Ustedes tienen esa pregunta hecha sobre el papel. La circunferencia esta tiene radio, la mitad del otro. Y aquí tengo este punto de apoyo, voy a empezar a rodar la circunferencia pequeña dentro de la grande. Me pregunto cuál será la trayectoria que sigue este punto. ¿Cuáles son las herramientas que uno tiene? Si uno está tratando de resolver este problema así solo con papel y lápiz. Empieza uno a buscar, ¿no? Empieza uno a tratar de defragmentar el conocimiento matemático que tiene. Se da cuenta que tiene pedacitos por acá, o sea, no hay mucha sinapsis, ¿no?, entre las partes, conocimiento matemático. Pero uno puede hacer, no puede ni siquiera hacer una conjetura, ¿no? Dice, no, pero a lo mejor es otro circulito, algo. Entonces, bueno, pues uno puede aquí decir, yo tomo la figura y yo voy a mover esto. Aquí cuando estoy muy abajo, el punto D está muy arriba, o sea, muy abajo medido desde aquí, ¿no? Aquí bajo mucho, pero cuando estoy más abajo es cuando el punto está más arriba. Luego empiezo a subir y el punto D empieza a bajar. Entonces, ¿cómo qué trayectoria ven ustedes? Entonces, ahora vean lo que uno puede hacer aquí. Uno puede ponerle tinta al punto, entonces uno puede ver cuál es la trayectoria que sigue. Es un diámetro de la otra figura. Es un diámetro completo. Igual para arriba. Sí. Va a ser el mismo. O sea, si sigo dando la vuelta, va a ser el mismo. O sea, ahora se regresa. Bueno, si el estudiante tiene acceso a esto, pues ahora tiene una conjetura. Ahora ya la pregunta, es muy distinto preguntarse cuál será la trayectoria que sigue, en efecto verifica, argumentame, ya me convencí yo, o sea, yo la veo bien, yo creo que sí es el diámetro, pero resulta que puedo tener un estudiante que no está presente en el salón, entonces le tengo que mandar ahora sí un mensaje, voy a hablar por teléfono con él, él tiene la figura en su casa y yo le voy a tratar de decir una serie de cosas que lo convenzan de que en efecto es un diámetro lo que yo tengo allí, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vemos que el sistema de representación que yo tengo, que es un sistema de representación que llamo ejecutable, porque puedo ejecutarlo, puedo ejecutar la figura, el sistema de representación que yo tengo me permite una forma de acceso al problema, a la respuesta distinto a cuando el único medio que tengo es sobre el papel y el lápiz. O sea, me permite tener un campo de experimentación, me permite experimentar. O sea, parece que si es una recta, bueno, entonces ahora voy a ver si puedo, ya tengo un primer nivel de representación aquí, o sea, tengo una primera respuesta, voy a afilar esa respuesta, puedo argumentar y generar mayores argumentos. Pero el medio me da además, ese medio simbólico pero digital, me produce ahora una especie de laboratorio. Ahora puedo empezar a ver las matemáticas también como una ciencia experimental. O sea, yo tengo acceso
una serie de estas cuestiones. Una pregunta rápida. ¿Se han topado ustedes con estudiantes que sin información previa hayan resuelto esto y sin decir por qué? Que a puro ojo hayan dicho, es una línea. No es una respuesta inmediata. Yo trabajo directamente con profesores. Y la respuesta se pero ellos sí pueden construir la demostración. Evidentemente que este es un problema que yo traigo aquí porque es muy bonita la figura, pero hay una serie de acciones y de experiencias que ellos tienen previa y sí pueden construir la demostración. Pero ya es otro ejercicio. Sí, es el mismo ejercicio, pero es un ejercicio largo, o sea, esto es parte de toda una actividad. Mi curiosidad era si había alguien, porque no lo dudo que haya muchachos capaces de resolverlo a simple vista. Posiblemente. Porque tenemos esa capacidad también, más o menos desarrollada, unos muy poca, otros mucha, de percibir espacios. Desde luego. El problema con la educación es un poquito, como decía Freud, la educación y el psicoanálisis son las dos profesiones imposibles, ¿no? O sea, para hablar siempre, hay algunos que pueden, bueno, los que pueden, yo no sé por qué, pero pueden. Pero el problema es que digamos, uno ahí hace una diferenciación, es decir, de alguna manera lo que estamos tratando de producir es una forma de democratización de ideas matemáticas. O sea, no es un problema de difusión y de divulgación, es un problema de diseminación de ideas matemáticas. Es decir, es de sembrar ideas matemáticas. ¿Sí? Es un poco en esa dirección. Y sí, hay unos que lo ven, y a lo mejor este es el hecho matemático, pero no hay, digamos, una relación de causalidad, que es lo que uno busca cuando uno argumenta, cuando uno trata de demostrar. Es decir, la demostración en matemáticas es como en las ciencias experimentales las relaciones de causalidad. O sea, en la epistemología genética uno dice que explicar es dar relaciones causales, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque ocurrió esto otro. O sea, hay una relación causal. Eso es en matemáticas lo que quiere decir hacer una demostración. Es un paso extraordinariamente complejo, pero que pasa precisamente por la internalización de esa idea sobre la naturaleza del objeto matemático. Cuando el estudiante o el profesor entiende, el estudiante profesor, que el objeto matemático es abstracto, en el sentido en que son abstractas las palabras de la lengua, entonces se entiende que la demostración no es una argumentación contextual o particular, sino que tiene que tener un carácter general y por lo tanto las estrategias demostrativas tienen otra naturaleza. Déjenme ponerles otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, esto es algo que también es muy... Voy a poner directamente. Empezando a hablar del cálculo, ¿no? Empezando a hablar del cálculo, uno tiene cosas como esta. Aquí la figura se me cortó. Este es el tipo de figuras que uno puede ver en un libro, son totalmente estáticas, ¿no? Dice, la pendiente de 0.3 es el EF dividido entre FD, ¿no? O sea, la longitud está aquí, dividida entre la tangente trigonométrica de este ángulo, eso es lo que llamamos la pendiente. Si usted ve en el triángulo, tiene este lado para arriba, es como si fuera está orientado, es como un triángulo orientado. Entonces yo puedo mover la figura aquí, y yo tengo simultáneamente varios sistemas de representación, no tengo solo uno, tengo un sistema de representación numérico que me dice que la pendiente, ahora ¿por qué creció? Este lado creció mucho, ¿no? También el ángulo aquí creció. Tengo una representación gráfica, es una recta tangente a esta curva, pero además el movimiento es también una forma de representación, es decir, no es una figura estática.
y tiene pendiente 1, va creciendo y luego se hace la pendiente 0, y cuando está acá es negativa porque la figura era orientada, por ese lado quedó mirando para el otro lado, se volvió negativa. Tiene un signo, entonces uno tiene todo esto aquí simultáneamente. Esto es un modo de exploración, esto abre posibilidades de exploración nuevas dentro del aprendizaje de las matemáticas, desde los niveles más básicos, y le permite a uno también ver que este sistema de representación, esta manera de representar, pues también induce maneras de comprender el objeto matemático de otra manera. Ahora yo tengo un sistema de representación sobre el que puedo intervenir. Cuando lo tengo sobre un papel, lo puedo intervenir aquí, pero no lo puedo intervenir directamente sobre el sistema de representación. Pero el medio digital sí me da la posibilidad de poderlo intervenir directamente al sistema de representación. Eso hace una diferencia fundamental. Es una diferencia fundamental en el caso de las matemáticas. Bueno, como esto, efectivamente podría ponerle muchos ejemplos, muchos otros ejemplos más complejos, etc. Pero es un poquito la idea, ¿no? O sea, de que la sustancia del objeto matemático es una sustancia simbólica, y en el mundo digital es una sustancia donde esos símbolos es posible intervenirlos directamente, de modo que el modo de acceso al objeto matemático ya no es solo un modo de acceso sobre sistemas simbólicos estáticos, sino ahora sobre sistemas simbólicos ejecutables, que tienen una dinámica, que tienen una vida que les da, pues, evidentemente, pues, todo lo que ocurre dentro de la máquina, pero eso no es relevante para la educación, sino las posibilidades de transformar los problemas y de predecir los resultados. Por ejemplo, yo podría tomar esta curva que yo tengo aquí y quitarla, ¿no? Quitarla. Esta figura es una figura más de la geometría elemental, ¿verdad? Es la definición de la pendiente. Pero ¿qué tal si yo hago algo como esto también? Y lo hacemos con los profesores. Le podemos poner, lo que yo digo es que le ponemos tinta a la gráfica, ¿no? Y entonces ahora nosotros movemos la figura acá. Y fíjense lo que queda debajo lo que queda debajo es precisamente la misma curva. Es decir, esto empiezan a ser como versiones preliminares de algo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que si integro la derivada me da la función. Es decir, si yo sumo todas las rectas tangentes, lo que tengo precisamente es la curva, la forma de la curva. Entonces, todos estos modos de expresión son nuevos. Yo podría poner esta figura así, en un libro, en una hoja de papel, pero pues perdí precisamente, si lo hago así, pierdo precisamente esto, ¿no? Que es la dinámica de la construcción, es decir, pierdo una dimensión, que es en este caso el movimiento. Entonces, estos sistemas de representación me están ofreciendo posibilidades de acceso y de operación sobre los campos operatorios de la figura que son distintos a cuando tengo solamente papel y lápiz. Entiendo que aquí el objetivo es precisamente transmitir las ideas matemáticas, pero pensando en el objetivo de la educación, o sea, no tanto, digamos, en el objetivo de transmitir la idea de matemáticas, sino en la idea de educar. Estas imágenes me recordó un compañero de primaria que, le digo cómo resolvía cositas así, él pintaba cada punto y luego agarraba, ¿y qué cree que se dedica? Él es pintor. Entonces, él buscaba la manera de hacer esas representaciones, no teníamos computadora, ¿no? Pero eso lo llevó a desarrollar una de sus capacidades, que es pintar. Yo me hice ahorita la pregunta, ¿qué hubiese pasado si ese niño en la primaria hubiese tenido esto y no la necesidad de usar sus cualidades
intrínsecas, yo diría, naturales, para llevar esas ideas y tratar de comprender algo que le estaban poniendo, digamos. Mi pregunta precisamente va en ese sentido, si quizás no al tener estas herramientas que permiten ciertamente transmitir la idea de la educación, digamos, de ideas matemáticas, no estaríamos, digamos, limitando un poco a veces a que los estudiantes puedan desarrollar algunas de sus capacidades que quizás, digamos, de otra manera no harían y que en el futuro realmente le darían una preparación para desarrollarse de alguna manera en esta sociedad. Creo que es sumamente pertinente la pregunta y creo que efectivamente es una pregunta, vamos a decir, experimental, o sea, no se puede contestar exclusivamente desde la teoría, pero creo que todos los instrumentos de mediación que hemos construido nos han... tener esto, efectivamente, en un salón de clases puede, en cierta manera, inhibir el desarrollo de alguna manera de pensar, pero también puede despertar otros, puede generar otros. Entonces, el problema siempre va a ser ese, o sea, siempre podemos pensar, ¿y qué hubiera sido de la humanidad si no se hubiera inventado la escritura? O sea, ¿tendríamos más imaginación si no hubiésemos inventado la escritura? No, posiblemente tendríamos una imaginación distinta. La escritura se creó porque las sociedades se hicieron muy complejas y ya no podían recordar todo lo que tenían que recordar. ¿Quién pagó impuestos? ¿Quién no pagó impuestos? ¿Dónde se fue tal mercancía? Es lo que pasó en Babilonia con los sumerios. La escritura nace como un sistema, es una tecnología para exteriorizar la memoria, es un sistema de representación externo de la memoria. Platón, poniéndolo en boca de Sócrates, ¿sí?, en varios de sus libros, uno de ellos se llama Fedón, habla precisamente de que ahora que tenemos la escritura ya vamos a perder la capacidad de recordar, ¿sí? Y lo que vamos a tener con la escritura es la apariencia del conocimiento, pero no el conocimiento. Ahora, el problema es que sabemos que Platón dijo esto porque lo escribió. ¿Sí? No lo podemos saber porque lo haya dicho, no justamente porque lo escribió. Nos podemos hacer la pregunta desde ahí. Entonces siempre es una pregunta abierta en ese sentido. Sí, yo creo que en algún momento, digamos, la aparición prematura de una forma de tecnología, sobre todo una tecnología de comunicación, puede evitar que se desarrolle, puede inhibir el desarrollo de algunas cualidades. Pero el problema es que toda la actividad cognitiva del ser humano es una actividad mediada. Es una actividad mediada por alguna forma de instrumento. Cualquier actividad cognitiva es una actividad mediada. Pensar es pensar, en este momento es con el lenguaje, es pensar con la escritura, es pensar con todas las estructuras conceptuales. Por ejemplo, uno en física no podría pensar, o sea, el mundo, el universo que uno ve no es la misma versión que veía un ser humano hace 10.000 años cuando veía la noche, ¿no? O sea, es un mundo que está totalmente conceptualizado. O sea, lo que uno ve es un mundo con mucha teoría, ¿no? Eso es lo que uno ve, lo mismo que ve el biólogo, etc. Sí, pero toda la actividad es una actividad mediada por esos sistemas conceptuales. Entonces el problema es, si yo no tengo estos desarrollos, pues yo no sé, yo no puedo garantizar que teniendo una tecnología digital la enseñanza de las matemáticas se volvió fácil. No aumenta ni así la facilidad. Lo que da es la oportunidad de pensar de otras maneras, de desarrollar otras estrategias cognitivas. ¿Y por qué me interesa eso? Porque las que hemos tenido hasta el momento, lo que me muestran es que la gran mayoría de los estudiantes no logran acceder a esas formas de conocimiento. Y si mi interés es tratar de democratizar un poco el acceso al conocimiento matemático, tengo que buscar estas vías. Efectivamente hay estudiantes que no necesitan nada. O sea,
Yo recuerdo una vez que Jean-Marie Laborde, que creó un programa que se llamaba Cabri, muy parecido al GeoGebra le mostró a Bernard Malgrange, que es un gran matemático, una cantidad de cosas de variables complejas con su sistema. Y Malgrange decía, pues yo todo eso me lo puedo imaginar. O sea, pues señor, usted se lo puede imaginar, pero sus estudiantes no. Entonces es una manera de intentar ese proceso de democratización. Ahora bien, lo que nosotros pretendemos no es dar instrucción matemática per se, sino educar a través de las matemáticas. ¿Sí? O sea que es distinto. O sea, yo no estoy interesado por supuesto que estoy interesado en eso, pero no estoy interesado exclusivamente en que mis estudiantes aprendan análisis matemático y sepan cuál es la ruptura que hay en el paso del cálculo al análisis o el paso del lenguaje algebraico y el lenguaje geométrico. Claro que quiero que entiendan eso, ¿sí? Pero lo que yo quiero es, de alguna manera, hacer mucho más densa su educación como personas a través de las matemáticas. ¿Sí? Es decir, crear una manera de ver en la sociedad a través de las matemáticas. Sí, esa es mi respuesta. Pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. ¿Más preguntas, comentarios? Jairo, tiene una. Gracias, doctor. Muy interesante su conferencia. Quisiera hacerle un par de preguntitas. Esos sistemas de representaciones digitales es lo que Vernadsky llama la noósfera, y pues relacionado con eso, pues hay ciertos experimentos, y uno pensaría que pues eso es una abstracción puramente humana, ¿no? Pero los números. Pero hay experimentos que se han hecho con delfines, con chimpancés, incluso con unos loritos australianos que son supremamente inteligentes, y se ha visto que pueden contar, o sea que tienen ellos esa representación del número. Y volteando hacia el otro lado, hay un texto muy interesante de Spinoza que es la ética demostrada a partir del orden geométrico. Entonces, es cómo se hacen esas abstracciones. Usted me hace tres preguntas que en realidad necesitarían 3 conferencias. Lo voy a tratar de contestarlas brevemente. La primera es la noósfera. No sé si coincide con esta idea, pero con la idea del autor que usted mencionó, que no lo reconozco, pero creo que pues todo el mundo simbólico es parte de eso, sin duda, el mundo simbólico. El mundo del arte, el mundo de la literatura, el mundo de la ciencia es parte de esa noósfera en ese sentido. Ahora, lo que usted dice de ciertas especies que pueden, no es que puedan contar, sino que pueden reconocer numerosidad cuando son colecciones pequeñas, ¿no? Los pájaros pueden, las aves pueden hacer eso. Y yo creo que eso es una capacidad de supervivencia de la especie, o sea, una gacela que anda por ahí ve que hay muchos leones a su alrededor, por acá vienen 4 y por acá viene 1, pues seguramente que en su sistema nervioso está inscrito cuál es la estrategia de escape, ¿no? O sea, sí hay un reconocimiento de la numerosidad, pero la numerosidad para números muy pequeños, ¿no? ya somos incapaces de pensar sin el sistema de representación, ¿verdad? Es distinto al número. O sea, nunca con ese reconocimiento de la numerosidad uno no podría enunciar el teorema fundamental de la aritmética. Dice que todo número natural se puede escribir de una sola manera como producto de números primos. Por eso ya está en la teoría de esto. Se necesita tener el proceso de simbolización. ¿Sí? Eso precisamente lo que, cuando mencioné el caso de Babilonia, los sumerios, ellos empiezan teniendo sistemas numéricos contextuales. Depende de lo que van a contar, tienen un sistema numérico distinto. La aparición del 0, por ejemplo, es fundamental, como dentro de las matemáticas es fundamental, una vez que uno tiene un sistema simbólico
para representar el número, no antes. Antes el 0, pues no hay nada y se acabó. Pero ¿cómo distingue uno el 101 del 11 si no tiene el 0? En un sistema posicional. No tiene un 1, tiene un 1 por acá y pone la bolita allí y eso cambia por completo. ¿Sí? Pero eso es una actividad dentro del mundo simbólico de los números, que es distinto al problema de la numerosidad. ¿Sí? En efecto, el hombre, yo lo mencioné a lo largo de la charla, dije, pues cuando abrimos los ojos no podemos evitar ver ni forma ni numerosidad, pero eso no es la noción de número. La noción de número tiene que pasar por toda esa transformación hasta llegar a un sistema de representación simbólica. Antes no hay número, hay numerosidad. De la misma manera que hay forma, pero no hay geometría. En el caso de Spinoza, pues yo creo que es un intento, él seducido por los elementos de Euclides, de ver si podía poner un problema moral en hacer un sistema axiomático. Yo creo que en efecto estamos muy lejos de poder llevar las matemáticas a estos niveles. Yo creo que es un intento fallido. Como muchos que ocurren en esa época, en épocas anteriores. Me recordó, no sé por qué, una afirmación de Augusto Comte mucho antes, que creía que había en el mundo material había formas que eran inaccesibles para el conocimiento humano. Entonces decía, por ejemplo, ¿de qué están hechos aquellos planetas? Si hubiera conocido un poco la espectrografía, se hubiera dado cuenta que podíamos saber que había una unidad química en el mundo, en el universo, ¿no? Pero creía que eso era una forma inaccesible de conocimiento. Yo creo que por un lado hay eso, digamos, tener conciencia, pero eso es, efectivamente es una afirmación no epistémica en el sentido, no es una afirmación sobre el conocimiento, sino una afirmación histórica. En ese momento podía ser inaccesible. Y en el caso de Spinoza podía ser pues, un intento de organizar matemáticamente un campo como la ética o como la moral, pero yo creo que eso realmente no es posible. Por lo menos no por ahora. Y espero no estar en la misma situación que Augusto Comte. Gracias. Bueno, primero ya luego acá. ¿Qué tal, doctor? Mi pregunta va un poco más relacionada con el modelo de la enseñanza de la matemática. Históricamente, bueno, no históricamente, pero el proceso pasa un poco más por memorizar, sin hacer mucha reflexión cuando nos enseñan matemáticas. Es decir, y si no hacemos una reflexión, pues al final creo que no hay mucho entendimiento. La pregunta va hacia, hoy ese modelo está desgastado, como nos han enseñado, hay algunas propuestas ahorita con lo que usted menciona de usar métodos digitales, y si realmente se ha podido contrastar ciertos resultados de los modelos digitales que se tienen a la mano o que se están empleando, ¿no? El problema de la educación es un problema completamente internacional, o sea, los problemas que tenemos aquí existen en cualquier otra parte, o sea, para bien y para mal. Por ejemplo, si usted toma los resultados de los exámenes estos PISA, son tan famosos, muy debatidos, pero se han ido imponiendo ideológicamente en el mundo. Y usted toma, por ejemplo, los resultados de las escuelas de la colonia del Valle, son comparables con los mejores de los países europeos. Entonces uno diría, bueno, la colonia del Valle tiene muy buen sistema educativo. ¿Sí? Son exactamente comparables a los resultados de Francia o de Suiza o de Suecia. Son muy buenos. El problema es muy parecido a lo que pasa con el sistema de salud. Aquí en el CIMBESTAB hay efectivamente una investigación en el área de lo que podemos llamar las ciencias de la vida, pues de primer mundo. Pero ¿qué pasa? El problema es un problema de instituciones. ¿Qué pasa cuando ese conocimiento lo trata uno de llevar al sistema de salud pública? Hay una serie de cosas que pasan en el camino. En educación es muy similar, o sea,
hay mucha investigación, lo hemos hecho con grupos pequeños, sabemos que puede funcionar, ¿sí? Puede funcionar, pero el problema es cuando uno lo trata de llevar de manera mucho más masiva, es decir, democratizar ese conocimiento que uno tiene allí, cuando lo trata de llevar, no ahora al sistema de salud pública, pero que sería parte de eso, al sistema de educación, ¿verdad? Entonces aparecen ahí las discrepancias. Pasa en todos lados. Hay handbooks internacionales donde se publican lo que ocurre aquí, lo que ocurre allá. Nosotros tenemos varios trabajos en eso y hemos publicado ahí, han sido muy bien recibidos en otros lados, los han adoptado incluso, ¿no? Y de allí viene pues todo esto que interesa tanto en el Cinvestav, lo de las citas y todo eso. Uno ve que el trabajo tiene un reconocimiento y una producción. El problema es, en pequeño pues, sabemos que funciona, sabemos que puede funcionar. Trabajando con los profesores vemos que sí logramos transformar la educación de esos profesores. ¿Qué quiere decir cuando digo transformar la educación de los profesores? No solo que entienden un poquito mejor las matemáticas, sino que entienden que el problema no es que el estudiante esté aquí, y que la matemática esté aquí y que el estudiante esté girando alrededor de la matemática, sino al revés, es casi como una inversión copernicana, que lo central es el estudiante, son los procesos cognitivos del estudiante. Las matemáticas son una manera de ejercitar y de desarrollar esa capacidad cognitiva que tiene el estudiante. Eso es lo que nosotros pretendemos. O sea, no está reñido con el otro propósito. Pero digo, es como para decir cuál es la diferencia entre el departamento de matemáticas y el departamento de matemáticas educativas. O sea, no son propósitos reñidos, sino que son objetivos distintos. En uno, lo que es central es las matemáticas. En el otro departamento lo que es central es el estudiante. Y bueno, así como con la Ptolomeo podía predecir eclipses y con el sistema copernicano más sencillo también se podía, pues acá también estos dos sistemas no son, tener en el centro de las matemáticas y los estudiantes no son contradictorios, pero es un problema de propósito, de lo que uno llama el telos, es decir, cuál es el propósito que está allá, sobre el que yo quiero mirar. El que yo quiero ver es la transformación del estudiante, no su educación matemática, no, su educación a secas. Bueno, muchas gracias, doctor. Mi duda es que en este momento, pues, en la mayoría de las escuelas no se cuenta todavía con la tecnología necesaria para incorporar este tipo de ideas, pero no se correría el riesgo de, bueno, los sistemas digitales se incorporan a un modelo de enseñanza para fortalecer ese tipo de ideas. Entonces la duda es si no se volvería este modelo de enseñanza como el objeto a enseñar, o sea, si no se corre ese riesgo de que el modelo formal quede un poquito relegado al modelo de enseñanza, entonces se pierda como el objetivo. ¿Sí me explico? Lo que él quiere decir es que el método sea más importante que lo que se enseña. Si no se vería relegado por lo llamativo de los modelos, de los sistemas digitales, no se priorizaría la comprensión del uso, y que al final se viera relegado como el modelo formal. Lo que pasa es que lo que llamamos el modelo formal, digamos que sería como lo que uno hace con papel y lápiz, tradicional. O el modelo tradicional de papel y lápiz, es un modelo que tiene, digamos, que es coextensivo con la escritura, o sea, desde que tenemos escritura, bueno, empezamos a escribir, a hacer esto, pero eso también es una forma de tecnología. Entonces el problema es, yo le volteo la pregunta, o sea, el problema es si precisamente por haber sido históricamente tan largo el modelo, digamos, de la escritura estática, no estamos reduciendo el modelo formal a ese sistema de representación. En lugar de ampliarlo,
y tener, además de la escritura, tener un sistema digital de representación. Es decir, es que el problema ahorita es que como lo que históricamente, todo lo que sabemos de matemática ahorita ha sido producido por la escritura, o sea, a través de los sistemas de escritura estática. Entonces nosotros estamos tratando de generar nuevos sistemas, no sistemas de representación, sino tratar de darle vida, tratar de darle dinámica a esos sistemas de representación. ¿Sí me explico? Entonces, no es que se pierda el sistema formal, sino que se extienda. El problema es extenderlo. Déjeme ponerle, dado que usted me hace la pregunta, le voy a poner un ejemplo de lo que podemos hacer justamente con esto. Hace mucho tiempo, vamos a decir hace un siglo, Hilbert, matemático Hilbert, publicó un artículo de 3 paginitas en una revista que se llama Mathematische Annalen, de la cual él fue editor mucho tiempo también. En ese artículo, Hilbert mostraba que uno podía tener una curva continua que sin dejar, digamos, llenaba un cuadrado. Y entonces hace una demostración analítica de esto. Uno ve el artículo y es prácticamente inaccesible. Porque dice, pues es claro que esto es claro. Y entonces hace esto, y pues ahí está la prueba de que es. ¿Sí? Bueno, todos esos es claro, es algo que uno tiene que reproducir. En este caso uno lo tiene que reproducir aquí. ¿Sí? Bueno, ahora veamos lo que quería hacer Hilbert. Esta es la curva de Hilbert. Usted ve que siempre son 4 copias de la anterior. Un fractal. Es un fractal. No. Nadie está hablando de único. Nadie está hablando de único. Eso es una cosa. Yo podría, digamos, decir, bueno, es suficiente para mí. Ahora hago 4 copias de esa. Usted está viviendo el teorema, no lo está demostrando, ahorita lo está viviendo, el estudiante lo está viviendo. ¿Sí? Entonces uno podría seguir y al rato pues la pantalla va a estar completamente negra. Es dice, pero eso no es la demostración. No, efectivamente no es la demostración del teorema original de Hilbert, pero yo ahora tengo un teorema que voy a llamar la versión digital del teorema de Hilbert. Y lo que digo es lo siguiente, dada cualquier resolución de la pantalla, existe un paso, puedo hacerlo 10, 20, 30, para el cual esa pantalla queda completamente negra, totalmente saturada. Ese no es el teorema original, pero dada la resolución de la pantalla, existe un paso para el cual queda completamente llena. Si usted ve esa frase que yo estoy diciendo, es como cuando uno en análisis, cuando está estudiando límites, dice, dado epsilon, existe un n, tal que si m es mayor que n, entonces la distancia de a sub n del límite es menor que el epsilon. La estructura formal es la misma. De manera que cuando yo estoy haciendo esto, yo no estoy cambiando la estructura formal. Lo que estoy haciendo es enriqueciendo los sistemas de representación. Y este enriquecimiento, posiblemente, yo podría, con un grupo de estudiantes, porque eso depende del grado en el que el estudiante está, decir, es suficiente con esto para que vean de qué era de lo que nos quiso decir Hilbert era esto. No necesito la demostración formal. Esa la puedo necesitar para otros propósitos. Pero ahorita simplemente lo tengo como un objeto cultural de las matemáticas. Y no estoy cambiando la estructura formal en ningún momento. Jairo otra vez y luego o Daniel primero. Gracias por la presentación.
Yo tengo una duda, regresando un poquito a la parte simbólica, si existe investigaciones acerca de, pues no sé, precisamente la simbología o la manera de procesar el conocimiento de personas con razonamiento matemático, no sé, quizá un poco diferente. Sobre todo pienso en el caso de los autistas, o bueno, muchos autistas que tienen un razonamiento matemático muy abstracto, no sé, poderoso, y bueno, pues que si se sepa pues cómo lo procesan y en caso de existir esas investigaciones, si se puede extraer algo para, digamos, los que no pensamos así. Hay muchas investigaciones sobre personas, digamos, sobre cómo conciben los objetos matemáticos personas que son ciegos de nacimiento. Existen publicaciones de eso, están en la biblioteca, ¿no? se pueden acceder a ellas. En el caso de niños autistas o de adultos autistas, existe, yo no las conozco, pero hay formas, digamos, o sea, porque es muy complejo, ¿no? El problema, o sea, es muy complejo para personas que digamos, que uno llama, vamos a ponerle muchas comillas aquí, normales, ¿sí? Es muy complejo el problema, en estos casos es extraordinariamente más complejo, ¿no? En el caso de niños, por ejemplo, que son ciegos, la manera como reconocen las distintas figuras, efectivamente necesitan tener acceso a ellas a través pues de sus sentidos, ¿no? O sea, pero es que el cuerpo mismo es un sistema de representación, ¿no? O sea, uno puede hacerle así, ¿no? La mano, o sea, así son las funciones periódicas, ¿no? Vamos a hacer la mano así, así son las rectas. A ver si las reconoces cuando te doy objetos que ellos pueden. Así como hay escritura braille, ¿verdad? También hay una manera que podríamos llamar la manera braille de tener acceso a las formas geométricas, ¿sí? También existen estas cosas. O sea, antes de las matemáticas tenemos un sistema de escritura como el braille que nos da claves sobre esto, ¿no? Nos da claves sobre esto. El caso de Helen Keller es un caso históricamente muy importante, ¿no? Es una niña que, no recuerdo cuál fue el virus que tuvo, algo, pues de 2 años o algo así, perdió por completo perdió la vista, perdió esto, no podía, pero había tenido acceso de alguna manera al lenguaje, ¿no? Un poquito al lenguaje. Y incluso hay una película con Anne Bancroft, que es muy, muy famosa. O sea, ella no puede conceptualizar, precisamente porque no tiene un lenguaje. Y entonces, precisamente, pero oye la palabra agua, y entonces esta maestra desesperada le mete las manos en el agua, ¿sí? Y entonces ella hace la asociación del sonido con la experiencia que está teniendo al tener en su tacto, al sentir el agua, ¿no? Entonces descubre, se da cuenta, no se da cuenta de que de que las palabras representan, o sea, son símbolos, justamente representan algo que ella no tiene en ese momento. Se volvió una escritora famosa. Cuando hablaba con la gente la podía entender, simplemente le ponía la mano en la garganta y por la vibración de la garganta podía entender lo que estaban tratando de decirle. O sea, hay muchos estudios de este tipo, no solo en matemáticas, sino también en la apropiación de la lengua, etcétera, que son sumamente interesantes, ¿no? Y que muestran que de alguna manera el cuerpo mismo uno lo puede usar como un sistema de representación simbólico. Es lo que hace cuando usted le pone buena cara o mala cara a alguien, o se le nota que está contento o que está triste, simplemente porque su cuerpo es un sistema de representación. Doctor, usted, eso que menciona ahorita me pone a pensar en los ciegos. Hay ciegos que pueden detectar el color con el tacto, o sea, no necesariamente con los ojos, ¿cierto? Bueno, yo lo que quería hacer era otra pregunta. Esta imagen que usted nos presenta ya, pues creo que está basada en la teoría de grafos y pues hay un problema clásico ahí que es el problema hamiltoniano.
y yo leía hace un año, 2 años, un artículo que fueron unas bacterias las que pudieron resolver ese problema. No sé, ahí sí me reconozco incapaz de comentar sobre eso, ¿no? No sé. Discúlpenme. Aquí le dejamos la mano. ¿Han intentado llevar esto a videojuegos? ¿A qué? Videojuegos. Digo, yo Sí, claro. al ver esto me quedé pensando en uno de los videojuegos, yo diría más famoso, que es el Minecraft. Y yo nunca entendí por qué, siendo puros cuadritos, les encanta, ¿no? Y he escuchado gritar a mi hija, ¿no? ¿Por qué no hay triángulos o esferas para construir cosas, ¿no? Pero curiosamente es uno de los juegos más jugados, digamos, por infantes. Hay una corriente en educación matemática, que es la que tiene que ver con la epistemología de los videojuegos. O sea, cuál es la naturaleza del conocimiento que uno construye a través de los videojuegos. Hay videojuegos como esto, como el Tetris, que uno iba poniendo los cuadritos, que realmente lo que parece que cognitivamente incitan es justamente una estructura cognitiva fundamental que tiene el ser humano, que es la iteración. O sea, que es el placer de la iteración lo que hace atractivo ese videojuego. Y hay gente investigando en eso, es relativamente nuevo, pero de hecho ya hay libros sobre la epistemología de las matemáticas a través de los videojuegos. El Scratch. Sí, Se crean juegos exclusivamente para... De la misma manera que en el mundo que vivimos hoy, que es un mundo mucho más visual también, hay la reescritura de tratados de filosofía como cómics, ¿no? Hay muchos libros que ya empiezan a aparecer precisamente tratando de incorporar sin perder lo formal, en este caso de los sistemas filosóficos, a través de un modo de comunicación distinto, o sea, un modo de comunicación híbrido entre el texto y la figura y lo visual, ¿no? O sea, y bueno, y la cultura digital es algo que nos está invadiendo. Bueno, no digo nada que no sepan ustedes, o sea, el acceso, digamos, a los teléfonos, los juegos, todo esto que está por todos lados, son modos de alfabetización que de alguna manera la escuela tendrá que incorporar. El problema es que la escuela hasta ahora, hasta muy recientemente, ha sido como una institución con una pared muy alta, ¿no? Como si estuviera aislada de la sociedad. En Francia tuvieron que incorporar las calculadoras graficadoras al bachillerato porque todos los estudiantes tenían una, pero el sistema educativo formal no las usaba y obviamente no aceptaba que los estudiantes desarrollaran estrategias de solución de un problema con las calculadoras. Pero cuando vieron que era imposible, que de alguna manera se habían colado al sistema educativo, tuvieron que hacer esa incorporación, oficializarla. Entonces yo creo que eso es una cosa que va a pasar y que de alguna manera hay una idea de un libro, ya tiene sus años, que decía, de Gaston Bachelard, donde decía que en el futuro ya no habría que hacer la escuela para la sociedad, sino la sociedad para la escuela. Es decir, era un poquito, quiten la pared porque la escuela es toda, ¿no? Es toda la sociedad. Entonces es un poquito, yo creo que hay muchas formas de alfabetización de hoy en día que la escuela simplemente no las está aprovechando. Porque está aferrado a una forma de formalismo, de conocimiento formal, que es muy estrecha para hoy, es un poco estrecha, ¿no? Doctor, disculpe, entre las líneas de investigación de su departamento, ¿considerarán algo para, no sé, alfabetización, como usted comentó, de personas con sordera? Hay un grupo de profesores que trabajó con niños sordos, sí, pero no es una línea, digamos, que sea muy consolidada. Hay un grupo de personas que han hecho algún trabajo sobre eso, y si a usted le interesa yo la puedo poner en contacto con ellos. ¿Alguna otra pregunta? El
pretenden... Otro colombiano. El modelo que pretenden implementar se va a centrar en que el docente cuente con el recurso, o sea, tanto como nos mostraste, o hay para los estudiantes, digamos, recursos también en el manejo en el aula. Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel de la investigación de los procesos cognitivos. Nosotros no estamos en este momento desarrollando un modelo para ir a poner en una escuela, porque hay programas oficiales, hay una serie de cosas que no se puede uno saltar, ¿no? Es más fácil hacerlo en Colombia que aquí, de alguna manera, porque allá el ministerio tiene todas las escuelas tienen libertad de hacer su propio currículum, ¿no? En muchos casos. Eso es bueno y malo, ¿no? O sea, eso siempre es ahí sí un poquito el formalismo se ve un poco afectado. Pero lo que nosotros hemos hecho es trabajar con los profesores. Evidentemente que hay también estos profesores a su vez estos profesores son nuestros estudiantes. O sea, nuestros estudiantes de la maestría y el doctorado son profesores y nos interesa que sean profesores. Por eso no siempre son estudiantes tan jóvenes como los de otros departamentos, porque nos interesa que tengan cierta experiencia, porque nos interesa trabajar con la experiencia que ellos tienen, ¿sí? Nos interesa transformar esa experiencia, enriquecerla, ¿sí? Pero efectivamente tenemos estrategias que ellos aplican en sus cursos, ¿sí? Tenemos videograbaciones, tenemos producciones por escrito, etcétera, de lo que los estudiantes hacen cuando hacemos esto. Y muchas de esas experiencias quedan luego depositadas en sus tesis de maestría o de doctorado, ¿sí? Ahí está. Pero no puedo hacer una afirmación sobre cómo funciona esto en el sistema educativo allá, porque es exactamente lo mismo que mencionaba que ocurre con las personas que están trabajando en ciencias de la vida, en el CIMBESTAB, y tienen ideas de cómo atacar ciertos problemas, pero poner eso en el sistema de salud pública es otro problema, ¿sí? Ahí están los problemas. O sea, es el problema de la institucionalización del conocimiento. Hay personas en el departamento que trabajan, tienen esto como tema de investigación, o sea, los procesos de institucionalización del conocimiento, porque hay una especie de lo que Yves Chevalard, un investigador francés, llamaba la transposición didáctica. Él hablaba hace ya algunos años, ahorita eso ya es obvio para todo el mundo, que hay una manera de producir conocimiento, digamos, a nivel de la investigación, y hay una manera de producir conocimiento, de adquirir conocimiento dentro del sistema educativo. O sea, no es exactamente lo mismo. O sea, el conocimiento sufre toda una transformación, que es lo que él llamaba una transposición didáctica. Él tenía términos como el saber sabio y el saber escolar, cosas por el estilo. Cuando uno va a enseñar un curso de cálculo, de geometría, eso, uno tiene que saber, bueno, ¿y qué saben los estudiantes en este momento? ¿Con qué puedo contar? Eso no es una pregunta que se hace un investigador. O sea, la forma de lidiar, por decirlo así, con el conocimiento es distinto, son niveles epistémicos diferentes, ¿no? Entonces, esa pregunta pasa por el problema de la institucionalización. Sabemos que hay cosas que funcionan mejor que otras a nivel de lo que pasa en un salón. El problema es que no sabemos si eso se puede extender a lo que pasa en el sistema educativo. Eso es otro mundo. O sea, nos interesa ahorita es la educación de los profesores, o sea, porque es la manera de tener un elemento de repercusión a través de él, ¿no? Ese es nuestro mediador, nuestro amplificador, es el profesor. O sea, y lo que yo sí estoy convencido es que los problemas de la educación pasan por la educación de los profesores. Así para empezar. Si no tenemos esto, no hay nada que hacer. Yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario es lo que acabas de hacer para el caso de la mecánica cuántica. Pues las primeras clases que yo tuve de mecánica cuántica en
todavía no sabíamos bien las soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, etc. El profesor, para el caso de la fusión de Schrödinger del átomo de hidrógeno, para no demostrarnos, sino para transmitirnos la idea de que solamente para ciertos valores finitos cuánticos de la energía esa ecuación tenía soluciones, dibujaba en el pizarrón así para valores diferentes, entonces pues veía uno que divergía, etc. Y entonces en esta técnica digital, para ese caso, pues es inmediata, o sea, variando un poquito un parámetro, el programa completo puede hacer ver a los estudiantes de que solamente para unos valores de energía muy bien definidos, para parámetros de átomo de hidrógeno, las soluciones son físicas, acotadas, dependientes, bien definidas, etc. Creo que en ese caso para los físicos se debería, y no para los físicos de niveles intermedios, no avanzados, ¿no? Y yo creo que también eso sería el caso. Y la pregunta es, hay colegas que tienen este programa de la ciencia en tu escuela. Carlos Bosch, yo estuve en una red donde él participaba. Tienen esta filosofía de usar la tecnología digital también, porque también les enseñan a los profesores, no es los programas no son tan didácticos o escolarizados como lo que tenemos en el semestre. ¿Tienes idea de si también usan ese tipo de tecnologías? Hay, en el caso, por ejemplo, de las olimpiadas matemáticas, los grupos, ellos reciben un entrenamiento muy fuerte y en parte están como modo de acceso a ciertas formas de conocimiento, lo han estado utilizando. El problema con lo que pasa con las olimpiadas es que son formas de entrenamiento, no son como atletas. O sea, aprenden, cuando el problema es relativo, los resultados que hay que utilizar son estos. O sea, y como más o menos esas son las estrategias internacionales, hay unos que se vuelven sumamente diestros. Y algunos han aparecido estudiantes allí a través de las olimpiadas extraordinarios, ¿no? Lo que pasa es que a diferencia de lo que uno intenta hacer acá con estos programas, lo que uno intenta ya es encontrar los atletas que rompen los récords. Nosotros no estamos tan interesados en eso, sino en los otros. En el resto, ¿no? Eso es un poquito la diferencia. Entonces, claro, hay ciertos estudiantes con los que uno mismo puede quedar seducido por las posibilidades de comunicación que tiene el medio, porque entienden todo, ¿no? Uno está una tarde completa con ellos, hay un curso completo de análisis y entienden todo. Pero esos son los atletas que rompen los récords. Hay de esto, hay mucho en el país, porque nosotros tuvimos hace unos años, tú lo sabes bien, un programa de maestría abierta y después un plan de formación de profesores que también se hizo. Trabajamos como con 15 universidades y 16, 17 tecnológicos en todo el país y muchos de ellos tienen sus propias maestrías de educación matemática e interactuamos mucho con ellos. O sea, es una red grande. Ahora en julio va a haber en Monterrey, con sede en el Tecnológico de Monterrey, un congreso de estos grandes de educación matemática y muchos de los locales de ahí son egresados de nuestros programas de maestría y doctorado. Pero sí, hay muchas opciones y muchas posibilidades, muchas estrategias. Hay gente que va directamente sobre el tratamiento digital de esto. Lo que nosotros hemos pretendido es tratar de darle un sustento teórico, digamos, más cognitivo, que tiene que ver precisamente con los modos de existencia de estos objetos, ¿no? Tratar de entender que la manera como los seres humanos construimos conocimiento es una forma híbrida, ¿no? Que hay un sentido
en efecto, donde el cuerpo tiene lo que en inglés, que es difícil traducir, lo que uno llama embodied cognition, o sea, el cuerpo es un mecanismo de producción de conocimiento, pero ese conocimiento no es transmisible a menos que uno logre obtener niveles de simbolización de ese conocimiento. Pues siempre la cognición humana está allí, en ese modo híbrido. Bueno, antes de agradecerle a Luis su presentación, en un adelanto del seminario que vamos a tener en 8 días, es un colega físico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es un físico experimental de altas energías que, como los colegas que tenemos aquí también, que se ha metido a la idea de involucrar lo que aprenden, lo que generan en sus laboratorios, la tecnología de aplicaciones a la medicina, que nos va a hablar sobre un proyecto que tiene en esa universidad para generar una unidad alrededor de un ciclotrón de partículas. Es Arturo Fernández Telles, que tenemos la semana próxima. Gracias.